Entonces, ¿cómo nace esta idea de hacer este trabajo? Inicialmente, viendo el panorama político a nivel nacional. Entonces, veíamos que Mauricio Armitage se lanzó en Cali en el 2015 como un movimiento, es decir, no como una persona política, sino como un apolítico. Alejandro Char en Barranquilla con el Cambio Radical. Alejandro Char sí tenía un antecedente o un vínculo con la política, más que todo como por estar ahí tras bambalinas, ¿no? Con el apoyo a políticos muy fuerte. Rodolfo Hernández en Bucaramanga como movimiento también, es decir, también como independiente se lanza. Además, todos estos tres actores políticos actualmente con un elemento diferenciador, y es que son empresarios. Entonces, ese era como el panorama, y por eso nace el interés de hacer el análisis de esta campaña de Mauricio Armitage. El objetivo general es analizar los elementos diferenciadores que permitieron desde la comunicación política el éxito de Mauricio Armitage durante la campaña electoral para la alcaldía de Cali en el año 2015. Los tres objetivos específicos son identificar las estrategias de comunicación instauradas en la campaña y sobre qué ideas radicó el discurso empleado por Armitage como candidato a la alcaldía de Cali en el 2015. Además, estudiar el protocolo de imagen y posturas políticas adoptados por Armitage durante la campaña a la alcaldía de Cali que lo convirtió en ganador. Y como tercero y último objetivo específico, analizar las estrategias en materia de relaciones públicas establecidas en afinidad o disimilitud con el sector empresarial, la población votante y los medios de comunicación durante la campaña que convirtió a Armitage en el alcalde de Cali. Entonces, dentro de los conceptos y autores encontramos como de la comunicación política como tal a Pippa Norris, que define la comunicación política como un proceso interactivo que involucra el flujo de información entre políticos, medios de comunicación y votantes. Además, dentro del marketing político, entonces encontramos a Fred Barrera, que define el marketing político como el marketing electoral que aporta los mecanismos de reflexión y análisis para estructurar las estrategias que permitan al candidato y partido conseguir el triunfo en las urnas. Y para ello se fundamenta en el estudio de los electores, sus necesidades, opiniones, preferencias y disposición de votar, con el fin de diseñar la campaña que llegue al electorado en los términos de su lenguaje y aspiraciones, es decir, cercanía. Dentro de la metodología, entonces, encontramos un análisis cualitativo de carácter hermenéutico, fenomenológico, de las estrategias y diferentes momentos de la campaña, con un apartado, con un pequeño análisis cuantitativo en función de las encuestas de opinión, índices de favorabilidad, pero pues no fue, o sea, en realidad fue más cualitativo que cuantitativo. Lo que se hizo ya como tal fue un análisis de información de archivo del equipo de la campaña, tal como actas, entrevistas, banco de mensajes, etc. Además, un análisis de encuestas e información de carácter público relacionado con la contienda. Y finalmente una entrevista con la directora de comunicaciones, Paola Arenas, la directora de comunicaciones de toda la campaña. Dentro de esto entonces encontramos dos hallazgos referentes al primer objetivo, que son las estrategias tácticas y el discurso, ideas que permitieron el éxito de la campaña. Entonces acá encontramos tácticas con gran importancia, es decir, superó la táctica a la estrategia en este caso. Es muy paradójico porque pues, lo normal es que la estrategia sea lo más fuerte y es lo que más se piensa, es lo que más se trabaja. Pero en esta campaña le estaban dando una importancia muy grande a la táctica. Entonces encontramos una campaña, el lanzamiento de un producto como tal, de manera paralela al político, es decir, en este caso a Armitage. Entonces lanzan, por ejemplo, un té a la lata. Té a la lata básicamente es trabajo, emprendimiento e innovación. Entonces, al momento que hacen el lanzamiento de té a la lata, lo que estaban haciendo era dar a conocer a Armitage y generando propuestas. En este caso, entonces, vemos al candidato en calles, vemos al candidato en auditorios, vemos al candidato lanzando un producto, pero era él el que se estaba lanzando, no era el producto. Tácticas con gran importancia, bueno, esto, acercamiento al marketing de producto, experiencias, es decir, no se basaron en generar solamente el lanzamiento del producto, en este caso, sino en generar una experiencia, es decir, se estaban acercando tanto al marketing de producto o al marketing en general, que como tal el marketing político se estaba dejando un
poco a un lado, pero obviamente pues no se estaba dando pues menos importancia. No existió la campaña negativa, algo también, un elemento súper diferenciador, porque nunca él dijo algo en contra de otro político o de otra persona, que es de otro candidato. Pues. Protocolo de imagen y posturas en la política, políticas instauradas hacia el crecimiento de favorabilidad y reconocimiento. Entonces, en este caso, en este punto, se tomó una decisión muy importante y también un elemento también muy diferente, y es que no asistió a debates. Él nunca se vio la cara con otros políticos, con otros candidatos. Pocos cambios en el mejoramiento de imagen. A él no se le trabajó como tal el manejo de la imagen. Con él no hubo un trabajo de decirle, mire, párese así, hable así, vístase así. Nunca. Él era él mismo y él mismo daba su discurso y él solamente se le generaba una especie de ítems, los bullets y listo, váyase, ya salga a hablar. Se enfocó totalmente en la comunicación de la biografía y no en la creación de storytelling, es decir, a él no le tuvieron que crear una historia, articular esa historia con la campaña, no, para nada. Se contaba la biografía de él, nada más. Se contaba sobre sus 2 secuestros, por ejemplo, que fue una de las 2 cosas que generó mucha cercanía entre la ciudadanía y él. Digo que generó mucha cercanía porque obviamente es el tema de inseguridad, el tema de conflicto, el tema de entonces, esto pues generó como mucha expectativa. Relaciones públicas son elecciones que suman electores, poco contacto con políticos o nulo. Esto de caras a la ciudadanía, pero tras bambalinas sí hubo un encuentro político o varios encuentros de él con políticos. Con Fajardo, por ejemplo, fue uno de sus grandes asesores, estuvo ahí siempre con él, al lado de la campaña, pero Fajardo nunca salió con él a un medio de comunicación, nunca tuvo protagonismo. También Antanas Mocus estuvo detrás de él, nunca salió tampoco a dar, pues salió con él de la mano pues en una foto. Más importante las minorías, la campaña como tal se basó en articular o generar cercanía con cada una de esas minorías. Y esto pues fue como algo fenomenal, porque obviamente normalmente lo que hacen es hablar o generar una estrategia muy grande que abarque gran cantidad de público, pero él se dedicó a hablarle a cada una de esas minorías. Él es un equipo encargado específicamente de relaciones públicas con políticos. En este caso, la política se manejaba como algo anormal, como algo que no tenían conocimiento, como algo, es decir, muy él. Entonces se generó un comité específicamente para tratar todo el tema de política. Algo que pues normalmente no pasa en una campaña, o sea, está el politólogo, pero no se genera un comité específico para tratar o hablar con políticos. Conclusiones, el electorado opta por lo no tradicional, hoy en día. Estamos optando por otras cosas, estamos optando más por lo alternativo, entonces, y la cercanía y la interacción virtual son primordiales actualmente. Entonces, es decir, más allá del discurso, más allá de la propuesta, es generar cercanía con la ciudadanía, generar cercanía con el votante. La segmentación del mensaje y personalización de la información son clave. Es decir, no le podemos enviar el mismo mensaje al norte que al sur, a una comuna que a otra. En este caso, por ejemplo, le hablaban de una manera muy diferente a Siloé que al sector sur de la ciudad o al sector norte de la ciudad de Cali. Profesionalización de la campaña y proselitismo sin tarima es de ahora. Es decir, ya no le creemos a esas mismas estrategias, esas mismas tácticas de campaña de siempre. El político se sube a la tarima y habla y se empodera, ya no. Armitage nunca se subió a una tarima, nunca. Siempre estuvo generando eventos, de hecho de manera muy experiencial, es decir, él se paraba en una calle y empezaba a entregar los volantes y todo, y así mismo era que se enteraban paralelamente se enteraban los medios de comunicación. No hacían una convocatoria de medios inclusive. Entonces, es esta manera pues como se generó la campaña, y estos son los elementos diferenciadores.